Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hola, continuamos con nuestro estudio bíblico. Estamos en el tema de los mandamientos. En el encuentro anterior habíamos hablado del primero, segundo, tercer mandamiento que tienen que ver o se relacionan directamente con Dios. Ya a partir del cuarto mandamiento ya se relaciona con el prójimo. Entonces, ¿cómo estamos estudiando estos mandamientos? Pues lo estamos estudiando con una clave muy importante que tiene que ver pues con todo lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Este pueblo de Israel se fue al desierto, se fue a organizarse y obviamente Dios no va a querer que el pueblo siga con los mismos vicios que había encontrado en Egipto. Entonces, por esto estos mandamientos, vuelvo a repetir, tienen que ser algo inverso a las leyes que había en Egipto o en estos pueblos o en estos imperios donde lo primordial era un faraón arriba y los demás abajo como esclavos o como sirvientes. Recordemos esta expresión: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es muy importante recordar esto. ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Completamente lo contrario a lo que vivió en Egipto. Bueno, habíamos quedado en el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento lo podemos encontrar en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida. Enseñar y aprender el respeto a los protectores y transmisores del nuevo modelo de sociedad igualitaria. Ya los israelitas, ellos estaban organizando de esa manera tribal, clanes, tribus, donde cada grupo familiar estaba gobernado por un patriarca, por una matriarca, ¿cierto? Y estos patriarcas o matriarcas eran los encargados de llevar esas leyes que iban muy de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces, si se respetaba al patriarca, a la matriarca, se estaba respetando la ley. Diferente a lo que ocurría en Egipto, solamente el faraón era como el padre, era el Dios, solamente a él se respetaba y los demás no valían absolutamente nada. No había como esa cultura de tener que respetar a los demás, solamente a uno solo. Y continuamos mirando aquí. Dice: ¿contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? Contra la única autoridad reconocida como tal, la del faraón. Egipto era una organización no igualitaria hecha de arriba hacia abajo. El único poder o autoridad reconocida era la del faraón y la de los reyes. La autoridad de los otros venía del faraón de arriba, no del pueblo. Continuemos. Quinto mandamiento. Lo podemos ver en Éxodo 20:13. No matarás. Enseñar y aprender que el respeto por la vida humana debe ser algo básico en el nuevo modelo de sociedad del Éxodo. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? En contra de un sistema sociopolítico asesino. En Egipto, como en todos los países, el faraón decretaba leyes que mandaban castigar a los individuos que mataban. Por eso Moisés, que había matado a un fiscal, tuvo miedo y huyó. Eso lo pueden ver en Éxodo 2:15. Pero el sistema con que el faraón gobernaba el país no respetaba la vida del pueblo y mataba a todos los que fuesen contrarios a sus intereses. Mataba de hambre, por exceso de trabajo, decretó la muerte de los niños. Entonces recuerden que el sistema egipcio era un sistema completamente asesino. Desde asesinar a niños hasta asesinar ya a los adultos por ir en contra de sus ideas,
por ir en contra de sus leyes, de sus mandatos, por ir en contra de la esclavitud. Sexto mandamiento, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Enseñar y aprender que no habrá sociedad igualitaria hasta tanto la mujer sea valorada y respetada en igualdad de derechos. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? Contra el sistema de desigualdad social que califica a la mujer como un ser inferior. Una de las causas que permitía la existencia y la continuidad de este sistema opresor consistía en la mentalidad de que el hombre era superior a la mujer. La pirámide existía no solamente en la organización de la sociedad, es decir, en la vida económica, social, política y religiosa, sino también en la cabeza de los hombres en relación con las mujeres. Obviamente, si yo considero que la mujer no vale, que la mujer es un cero a la izquierda, como se dice, no la voy a valorar ni la voy a respetar y por eso la voy a utilizar como un objeto más. Entonces esto se cometía en estos grandes imperios. Estos reyes, monarcas tenían la costumbre de tener muchas mujeres, sus concubinas, todo esto que iba pues en contra de lo que realmente es la dignidad de la mujer. Entonces este mandamiento respeta mucho o valora mucho o hace resaltar a la mujer como un ser, una criatura de Dios con dignidad igual a la que puede tener cualquier otra criatura de Dios. Obviamente, como estas sociedades eran muy machistas, solamente el hombre podía tener su cantidad de mujeres, más la mujer no tenía ninguna clase ni derecho a esto, o sea, una desigualdad completamente clara. Séptimo mandamiento, Éxodo 20:15, no robarás. Enseñar y aprender que el fuerte no se puede adueñar de los bienes del débil. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? El llamado fuero o derecho del rey era un verdadero robo. El sistema del faraón y de los reyes de Canaán estaba basado en el robo. El faraón y los reyes podían tomar las tierras, los animales, los productos, los empleados, los hijos y las hijas del pueblo. Era un derecho del rey reconocido por la ley. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 8:11 al 18. Sí, por el hecho de ser rey, ya tenía una cantidad de privilegios, ya podía adueñarse de las cosas de sus súbditos. Es más, los podía utilizar como quisiera. Entonces algunos los podía utilizar para la guerra, otros si quería los podía utilizar para que araran el campo, otros para que recogieran la cosecha y todo para el faraón. También si quería podía quitar las las jovencitas para que sirvieran en sus palacios, ¿sí? Y además ya por el hecho de ser rey ya debía o tenía que cobrar el tributo por la cosecha, el tributo por la casa, el tributo por lo que fuera. Y si no pagaba el tributo, pues váyase como esclavo a servirle al faraón. Es muy importante que lean esta cita bíblica, 1 Samuel 8, 11, 18. Aquí es cuando el pueblo de Israel se está cansando de la vida tribal, se está cansando del proyecto de Dios y le piden a Samuel que quieren un rey. Entonces Samuel, en boca de Dios, obviamente, les dice al pueblo de Israel qué va a suceder el día que ya en Israel empieza a haber una monarquía. Sin embargo, el pueblo quiso su rey y eso lo veremos más adelante, que es cuando ya empieza la monarquía en Israel, cuando ya se acaba el proyecto de Dios. Octavo mandamiento, Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Enseñar y aprender que hay que tener valor para defender al oprimido frente a los poderosos. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? Contra un sistema, el que legitimaba la desigualdad,
que Israel le copió principalmente a Egipto. La ganancia del faraón, de los reyes y de los grandes compraba a los jueces y abogados. Y en el tribunal nadie defendía el derecho de los pobres, del huérfano y de la viuda. Esto lo podemos ver en Isaías 1:23 o en Jeremías 2:8, en Amós 2:6, 5:7 y 6 y 12, en Miqueas 3:1-4 o 3:9-11 o 7:1-3. Como podemos ver, estas citas bíblicas corresponden a profetas. Recuerden que los profetas son los que anuncian, denuncian y renuncian. Aquí podemos ver unas denuncias que hacen estos profetas a estos sistemas injustos, a estos sistemas monárquicos que se quieren aprovechar siempre de los oprimidos, y entre más oprimidos están, más impuestos, más les cobran, incluso pagan, como dicen algunas de estas citas bíblicas, pagan a los jueces. O sea que un pobre nunca tenía el derecho de defenderse, o si quería defenderse pues nunca iba a ganar un pleito ni nada, porque siempre los jueces iban a estar sobornados. Leamos alguna de estas citas bíblicas. Vamos a leer Amós 2:6. Así dice el Señor: los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Bueno, podríamos seguir leyendo y hablan de todo este tipo de atropellos que se comete contra los más débiles, contra los más indefensos. Es muy interesante que lean todas estas citas bíblicas para ver todas las denuncias que hacen estos profetas. Recuerde que el profeta es el que denuncia, pero también está anunciando el mensaje de Dios, también está anunciando el proyecto de Dios, pero también el profeta es el que renuncia. O sea, lo que pasa es que hoy en día con las redes sociales todo el mundo se siente en derecho de denunciar, pero ojo, yo no puedo hacer una denuncia sin conocimiento de causa, sin la convicción de lo que estoy denunciando, sin haber hecho una lectura de la situación, del contexto del que estoy viviendo y por el cual estoy haciendo la denuncia. Y además de eso, si yo voy a hacer una denuncia, yo también tengo que saber anunciar, ¿cierto? Hago esta denuncia, pero pues yo tengo que ser proactivo. Yo pienso que debo dar una solución o debo anunciar el proyecto de Dios. Hago esta denuncia, pero ofrezco esto. Y además debo renunciar. Debo renunciar yo mismo a todos estos vicios y todos estos males. Vicios solamente los vemos allá arriba, en los grandes, en los poderosos, ¿no? Pero desde nuestro quehacer, desde nuestros nichos, desde donde estamos, a veces nosotros tenemos todos estos vicios de corrupción, de atropellar a los pobres, a los débiles, y no lo vemos y creemos tener el derecho de pronto de ir a denunciar, ¿no? Entonces ojo, para ser profeta tenemos que denunciar, anunciar y renunciar. Continuemos. Los responsables para la aplicación de la justicia habían transformado la propia ley de Dios en instrumento de mentira. Lo podemos ver en Jeremías 8:8. Entonces no olviden hacer la lectura, son muy importantes. 9º y 10º mandamiento. En Éxodo 20:17. No codiciarás nada de lo que pertenece a tu prójimo. Aprender que de todos y todas es el derecho a vivir en un lugar donde todos tengan resueltas sus necesidades básicas suficientes. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? El mal ejemplo del faraón y sus gobernadores. La ambición del faraón era grande y era imitado por sus reyesuelos o gobernadores, que en su nombre gobernaban a Canaán. De pronto se hace énfasis también en este mandamiento porque obviamente ya salieron
de ahí de Egipto, ya salieron de ese sistema opresor, pero muchos van a querer seguir como codiciando eso, o queriendo de pronto ser como fueron los reyes o estos gobernantes, de querer estar allí porque estando allí pueden tener la opción de tener muchos privilegios a costa de incluso de oprimir a los más desvalidos. Se hace este mandamiento como para querer revertir eso, de que no se siga ese mal ejemplo de los grandes, de los poderosos, de los faraones. Sin embargo, pues la codicia a veces se presenta incluso en todos los niveles, ¿no? Las envidias y las codicias y el deseo de tener lo que los demás tienen. Se presenta incluso en los más débiles, en los más desvalidos. A veces el más humilde quiere tener lo que tiene el otro, así sea de su mismo nivel socioeconómico. Pero ante todo, esto como evitar tener ese mal ejemplo de los gobernadores y los poderosos, de codiciar y tener más y más y más a costa del sufrimiento de los demás y la opresión de los demás, de los más débiles ante todo. Bueno, entonces aquí ya terminamos esta parte de los mandamientos. No olviden hacer las lecturas correspondientes, hacer sus análisis, hacer su reflexión, contextualizar lo que están leyendo con los momentos actuales, con lo que estamos viviendo. Esa es la mejor forma de hacerle hermenéutica a la lectura bíblica, contextualizar. No olviden hacer sus reflexiones, el que desea pues participar y socializarla, pues bienvenido sea. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga, chao chao.